¿Qué tal? Buenos días con todos. Mi nombre es Andrés Millán. El día de hoy, bienvenidos al segundo día de nuestra primera reunión internacional de astronomía UNAC. Estas reuniones están siendo grabadas. Actualmente no la vamos a transferir directamente. Va a ser grabada para luego ser editada y posteriormente subida. Estamos probando por temas de qué tan bien edita, qué tan bien sale el tema de gráficos, pero fuera de eso, las reuniones van a continuar igual de manera normal y están más que bienvenidos a hacer las preguntas al final de cada reunión siempre. El día de hoy nos acompaña el magíster Wilmer Chicana. Él es de la Universidad de San Marcos, pero actualmente es físico y astrónomo responsable del área de astronomía y ciencias del espacio en el planetario Luis Enrique. ¿Estamos bien hasta ahí, magíster? Sí, Luis Enrique Erro. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días. Más que bienvenida, el día de hoy nos va a dar una parte de lo que viene a ser un enfoque multifractal del estudio de las observaciones y las simulaciones del medio ambiente interestelar. Les agradecemos a todos por estar el día de hoy y Magister, le dejo para que pueda hacer su presentación, por favor. Pues gracias, muchas gracias. Gracias por la invitación al grupo de estudiantes, también al doctor Rafael Carlos por haberme invitado a participar en este evento y ojalá que mi colaboración sirva para que los estudiantes se motiven y quizás se dediquen al estudio de estos temas. Bueno, voy a empezar con la charla, ¿sí? El título es El enfoque multifractal en el estudio de observaciones y simulaciones del medio interestelar. Es un poquito largo el título porque, bueno, obviamente aquí hay varias partes, ¿no? Vamos a hablar en esta plática, primero, qué cosa es el medio interestelar. Ujú. Luego vamos a explicar, bueno, por qué es importante el estudio del mismo. Vamos a hablar un poco sobre los fractales, qué son los fractales. Luego vamos a hablar sobre los multifractales y las técnicas con las cuales matemáticas, ¿no?, que se necesitan para trabajar con ellos. Luego vamos a ver cómo se aplican a las simulaciones y finalmente vamos a ver algunas aplicaciones ya a objetos reales, ¿sí? Este es un tema bastante actual, lo vamos a ver en el transcurso de la charla y pues ojalá como insisto, ojalá que les guste y les sirva a los estudiantes. Muy bien, vamos a empezar. Primero, ¿qué es el medio interestelar? ¿Sí? Bueno, el medio interestelar es el patito feo de los objetos astronómicos. ¿Por qué? Porque, bueno, cuando alguien piensa en el espacio exterior, pues de inmediato piensa en estrellas, piensa en planetas, piensa en cuasares, en hoyos negros, piensa en galaxias, en fin, ¿no? O sea, la imaginación se dispara, pero muy pocas personas piensan en el medio interestelar, es decir, este medio que se encuentra entre las estrellas. Es un medio que ahí está, cumple un papel importante en el estudio del espacio exterior. Aprendimos a lidiar con el medio interestelar. ¿Por qué? Porque al principio obviamente nadie se imaginó que existiera, ¿sí? Diversos eventos nos llevaron a pensar en que existía, sobre todo porque había efectos relacionados con la luz. Pero hasta hace relativamente poco tiempo se entendió su papel fundamental en los procesos de formación estelar, por ejemplo, y sobre todo en la retroalimentación, el feedback de la abundancia química que hay en las galaxias y, por supuesto, pues en el cosmos en general, ¿sí? Entonces, el medio interestelar, MIE en español, o ISM, Interstellar Medium en inglés, dice, es el material que llena el espacio y está formado por un 99% de gas y solamente un 1% de partículas, ¿sí? En este caso, polvo. Eh, de ese gas, pues una gran cantidad, el 75% es básicamente hidrógeno, prácticamente el 25% es helio y bueno, un porcentaje pequeñísimo son otros elementos, ¿sí? La temperatura del medio interestelar varía bastante, pero digamos que desde unos 10 grados Kelvin, muy fría, ¿ok? Y sobre todo su baja densidad. Acá lo importante es que la densidad del medio interestelar es extremadamente baja. Eso lo convierte en un objeto que al ser modelado como un fluido, porque pues, obviamente siempre tendemos a simplificar el estudio de estos medios, los modelamos
asumiendo ciertas condiciones, pues este es un fluido que se llama altamente compresible, ¿sí? Es decir, un fluido que puede comprimirse de manera extrema debido justamente a su tan baja densidad. En cuanto al polvo, el polvo que forma el medio interestelar está formado principalmente pues, por silicatos de hierro, de magnesio. Hay mucho grafito también. De hecho, se han encontrado fullerenos, ¿no? O sea, moléculas bastante grandes, ¿no? de carbono. Y todo esto tiene un impacto, por ejemplo, en la polarización de la luz, tiene un impacto en el enrojecimiento, en lo que se llama el enrojecimiento. Ujú. Y pues básicamente este medio está permeado por una serie de también eventos físicos que hacen que no sea un medio homogéneo y que no se encuentre en equilibrio, ¿sí? Hay explosiones, por ejemplo, de supernova que inyectan en el medio interestelar energías muy grandes, lo desestabilizan. Esa desestabilización generalmente detona formación estelar. Hay algo muy importante asociado a este tipo de fenómenos que se llama la función inicial de masa, que tiene que ver con, digamos, la distribución en masa de las estrellas. Hay muchos modelos, digamos, sobre la función inicial de masa. Todos ellos se basan más bien en una física, digamos, una física y una geometría euclidianas. Últimamente ya se está utilizando una geometría fractal y multifractal para describir este tipo de cosas. Eh, ¿Por qué estudiamos el medio interestelar? Bueno, porque el medio interestelar, aunque está muy diluido, las distancias son tan grandes, distancias espaciales son tan grandes, que, digamos, a lo largo de la línea de visión, pues todo este polvo y todo este material cumple la función de absorber. Hay una función de absorción en primer lugar, hay una función de polarización de la luz y hay una función de enrojecimiento. Quiere decir que los objetos, por ejemplo, que se encuentran a cierta distancia, los vemos mucho más rojos de lo que en realidad, eh, lo que en realidad son. Esto, digamos que nos induce a pensar, nos lleva al error de creer que están más lejos de lo que realmente están. Entonces hay que realizar una corrección por distancia y pues dependiendo de cuán exitosa o no será la corrección, pues tendremos una distancia más aproximada al objeto. Sí, o sea, todo esto son áreas pues bastante son observacionales y están en bastante desarrollo permanentemente. Básicamente, por ejemplo, nosotros hemos podido aprender sobre la estructura de nuestra Vía Láctea estudiando la emisión de gas desde los brazos, por ejemplo, de las galaxias. Esto se hace en la línea de 21 centímetros, ¿no? H1, ¿sí? Aquí en la imagen podemos ver una imagen digamos, de cielo de nuestra galaxia, esta es la Vía Láctea, vista en esta longitud de onda de 21 centímetros. Es una longitud de onda de radio. Luego tenemos, por ejemplo, aquí en la parte superior, nuestra galaxia en el infrarrojo, o sea, eh, el polvo selectivamente dispersa las longitudes de onda que están de onda corta, digamos, el color azul es dispersado muchísimo y solamente, digamos, las ondas de longitud larga pueden atravesarlo más o menos libremente y por eso también pues, el infrarrojo es ideal para observar estas formaciones polvosas. Finalmente, pues tenemos una emisión aquí, CO, ¿no? En 2.6 milímetros también, ajá, y nos muestran, cada una de estas imágenes nos muestra diferentes aspectos de las estructuras que hay en nuestra galaxia. Por esto, digamos que una buena comprensión del medio interestelar y de sus efectos es muy importante para la observación en general. O sea, no podemos lamentablemente librarnos de este medio. De hecho, hace poco se acaba de dar la noticia de que el Sol y todo el sistema solar ahora está dentro, ¿sí? Dentro del medio interestelar de una nube gigantesca. Estamos viajando en el interior de una nube gigantesca que, digamos, se ha detectado y, en fin, los parámetros últimamente se están afinando.
Eh, el gas atómico neutro es muy importante. ¿Por qué? Porque emite en 21 centímetros. ¿Okay? Esta frecuencia, digamos, se produce cuando es un efecto netamente cuántico. Eh, digamos que tiene que ver con la alineación que hay entre spines, ¿no? En este caso, unos spines, por ejemplo, del electrón y un protón. Si están alineados, la energía es más grande. Si son antiparalelos los spines, pues la energía es menor. Cuando hay perturbaciones intensas en el medio interestelar, se producen transiciones espontáneas, es decir, estos spines cambian y al cambiar la alineación de paralela a antiparalela se emiten fotones, ¿sí? Esos fotones, pues, tienen una energía muy baja que corresponde justamente a la longitud de onda de 21 centímetros o una frecuencia de 1420 MHz, que lo ubica en la porción de radio del espectro electromagnético. Si bien es cierto, las transiciones son muy escasas, son muy pocas, la enorme cantidad de partículas que hay es la que hace que finalmente que podamos captar desde la Tierra toda esta emisión que nos viene pues de distancias enormes. En el medio interestelar, algo característico son las formaciones grumosas, como por ejemplo las nebulosas, ¿sí? Y también hay estructuras filamentarias, ¿sí? No solamente grumos, sino también hay estructuras filamentarias que son enormes. Y pues durante mucho tiempo hubo una discusión, sobre todo antes de los años 20, 1920, más o menos esa época, sobre si las nebulosas realmente eran estructuras nebulares o eran los llamados universos islas. Bueno, al final se dieron cuenta que unos y otros tenían razón en parte, ¿no? O sea, si existían estas estructuras nebulosas, pero también existían las galaxias, ¿sí? O sea, no todas las estructuras nebulosas que se veían eran en sí nubes, ¿no? Muchas de ellas eran efectivamente galaxias. Bueno, todo esto pues es histórico, en fin, y en estas nebulosas pues distinguimos dos tipos de nebulosas, las llamadas nebulosas de emisión y las nebulosas de absorción. Las nebulosas de emisión, por ejemplo, nos dan generalmente un brillo, ¿sí? Un brillo tal que nos informa, por su color también, obviamente el color filtrado, ¿sí? Y ya traducido, entre comillas, ¿no? Eh, nos da información sobre los procesos de formación que hay. Es por eso que sabemos que eh, hay, por ejemplo, un cúmulo abierto, como son ahí vemos a las Pléyades en el lado izquierdo, ¿sí? Un cúmulo abierto, son estrellas jóvenes, están emitiendo gran cantidad de energía. Y del otro lado, en el lado derecho, tenemos la región de la nebulosa de Orión, que es un semillero, digamos, de, de formación estelar. Ajá. Y todas esas estructuras tienen algo en común. Si nosotros hacemos amplificaciones cada vez mayores de estas regiones, la estructura irregular se sigue manteniendo. ¿Sí? Si amplificamos la región, prácticamente la región amplificada es una copia de la imagen inicial y así, y así, y así, a medida que nos vamos introduciendo. El polvo interestelar, por ejemplo, también puede incluso llegar a bloquear, ¿no? A bloquear la luz de las estrellas que se encuentran detrás de él. Ahí tenemos, por ejemplo, saco de carbón. El saco de carbón es una formación oscura, hecha de polvo, que literalmente eh, bloquea la luz, ¿sí? Que viene desde atrás y da la impresión de una región como si hubiera un hueco, digamos, ¿no? En el espacio. Y pues ese era uno de los primeros indicios de que podía existir el polvo. El problema es que, digamos, cuando la astrofísica empieza a desarrollarse, es cuando recién podemos saber qué son realmente esas estructuras. ¿Ah? Muy bien. Aquí tenemos, por ejemplo, el efecto del medio interestelar, una fuente luminosa en el lado izquierdo, el polvo dispersa, ¿no? Las longitudes de onda corta y el observador en el lado derecho observa al objeto que está emitiendo luz en cierta longitud de onda, lo ve enrojecido.
¿no? Entonces están los dos efectos, el enrojecimiento y la extinción, ¿no? La extinción obviamente es el proceso por el cual la intensidad de la luz va disminuyendo. Eh, ¿Dónde se forman las estrellas? Y bueno, en el medio interestelar hay un montón, ya dije, hay muchas estructuras, eh, todas son fascinantes. Obviamente el desarrollo tecnológico, los telescopios, tanto en base de tierra como los telescopios que están en el espacio, han permitido estudiar mejor el medio interestelar. Y se han encontrado regiones enormes, frías, ¿sí? Son las nubes moleculares. Nubes moleculares son regiones muy frías, no tanto como el medio interestelar en general, pero son lo suficientemente frías para que allí se formen, por ejemplo, moléculas complejas, ajá, moléculas orgánicas. Se han encontrado trazas muy complejas de moléculas inorgánicas que hace unos 20 años era imposible pensar que pudieran formarse, ¿no? Estructuras tan grandes, sobre todo de material orgánico. El tamaño de estas nubes varía, pero digamos, puede llegar a ser hasta 10.000 veces el tamaño del sistema solar en diámetro. Ujú. Y allí, en el seno de estas nubes, es donde compiten estas fuerzas, las fuerzas energéticas que tratan de hacer que el medio se expanda, y la gravedad que trata de hacer que se comprima. Hay una competencia permanente. Hay un equilibrio bastante inestable en todas esas estructuras. Cuando, por ejemplo, la galaxia, estamos hablando ahorita del medio interestelar, por ejemplo, de la galaxia, de nuestra galaxia, ¿no? De las estrellas en nuestra galaxia, que es lo que más podemos estudiar, lo que podemos estudiar con más facilidad, se ve que hay perturbaciones, por ejemplo, gravitacionales. Estas agitan, ¿sí? Agitan este gas. Al ser el equilibrio tan inestable, se rompen, se fragmentan estas regiones grandes, y a veces, digamos que la energía calorífica gana y la región se expande. Ajá. Pero a veces gana, ¿no? La componente gravitacional, y entonces las regiones tienden a colapsar, y esto desencadena, es un proceso en cascada que desencadena una formación estelar. Ujú. Dependiendo del tamaño de las regiones, o sea, hay una serie de condiciones, obviamente, que se tienen que cumplir. Digamos que la teoría más o menos nos guía, porque lo que se observa básicamente es lo que los modelos predicen. No son exactas las predicciones, pero obviamente el estudio del medio interestelar tiene pocos años, y entonces pues todavía está, hay mucho por hacer. Ujú. Pero básicamente pues hay un efecto de feedback, ¿no? Este gas, el que está en el medio interestelar, es el que de alguna manera tiene que ver con la formación estelar. Cuando las estrellas se forman, la energía que emiten a su vez afecta al medio. Cuando las estrellas, por ejemplo, mueren, estallan en forma de nebulosas planetarias, tiran al medio interestelar su material, se enriquece, y entonces el proceso digamos, se va manteniendo. Eso es más o menos, ¿no? El proceso de feedback que hay entre el medio interestelar y las estrellas que produce. Aquí vemos, por ejemplo, un espectro, un espectro de los componentes que se han encontrado en diferentes regiones de una nube, en este caso del medio interestelar. Pues vemos monóxido de carbono, agua, formaldehídos, en fin, o sea, dióxido de sulfuro, vemos metanol, ¿sí? Eh, en fin, las abundancias, por ejemplo, también son muy importantes, porque digamos que las abundancias nos permiten afinar los modelos. Casi la gran mayoría de modelos predicen a los elementos químicos que se encuentran, pero la prueba de fuego está en las abundancias, ¿sí? O sea, los modelos más exitosos son los que nos dan las abundancias, o sea, no solamente los elementos, ajá, porque, insisto, básicamente casi todos los modelos eh, predicen los mismos elementos, pero los modelos más exitosos nos acercan más a las proporciones observadas. Y entonces esos son con los cuales trabajamos. Ujú. Ahora, el medio interestelar, también cuando se empezó, cuando se entendió que existía el medio interestelar, pues todos lo pensaron como un fluido
digamos, estático, ¿sí? Pero luego se entendió que era un fluido bastante dinámico. Y en los fluidos dinámicos, pues la componente turbulenta juega un gran papel. Sobre todo, digamos, desde que se empezó a consolidar la teoría de turbulencia, pero para fluidos compresibles. Ni siquiera los fluidos compresibles, o sea, como el agua, por ejemplo, ¿no? Los modelos teóricos son totalmente, son en su mayoría fenomenológicos. No hay una teoría general, como la gravitación, por ejemplo, ¿no? Para los fluidos. Básicamente todo lo que se hace con fluidos tiene que ver con aproximaciones, con simplificaciones, con modelos lineales, en fin, o sea, obviamente se ha avanzado mucho, pero ya cuando empezamos la plática les decía, el medio interestelar es altamente compresible, ¿sí? No se comporta como un fluido compresible. Entonces, requiere otros modelos, requiere otras técnicas. Técnicas que ni siquiera, digamos, con las que se puede trabajar aquí en la Tierra, porque aún el vacío más perfecto que se puede hacer en un laboratorio en la Tierra no puede ni remotamente igualar al vacío que existe en el medio interestelar, a la densidad, ¿no? A la densidad que hay en el medio interestelar. Entonces, estamos obligados a trabajar con puras aproximaciones, con puros modelos, ¿sí? Y desde los años 80, la teoría del caos, la introducción de los fractales en las descripciones en ciencias naturales, pues ha ayudado bastante a comprender y a modelar, ¿sí? Este tipo de medios. Entonces vamos a pensar en el medio interestelar como un fluido turbulento, que digamos presenta sensibilidad a las condiciones iniciales, que es el llamado efecto mariposa. La sensibilidad pues, a las condiciones iniciales hace que el modelo sea altamente no lineal. Es decir, cualquier perturbación que puedo hacer, el efecto se puede amplificar, ¿no? Prácticamente de manera ilimitada. Ajá. O sea, digamos, la respuesta del sistema no es proporcional a la entrada que se le da, básicamente, ¿no? Ese es para que entiendan así grosso modo de qué se trata la sensibilidad a las condiciones iniciales. Y se le ha llamado el efecto mariposa, justamente por esta metáfora, ¿no? De que una mariposa aleteando en el Brasil, por ejemplo, podría desencadenar una tormenta, ¿no? En Europa, ¿sí? Para dar cuenta de este efecto no lineal. Hay un proceso de mezclado, ¿sí? El mezclado es una característica también de sistemas caóticos, sistemas complejos. Y en fin, o sea, hay varias condiciones que nos permiten modelar al medio interestelar de cierta manera. Eh, las nubes en el medio interestelar son las que más se han analizado, las que se han estudiado, sobre todo en términos de su fractalidad. Y aquí aprovecho para poner un video para más o menos ilustrar. Este es un video de la ESO. Ajá. Y pues, a ver, ojalá que lo puedan ver bien.
Bueno, pues ahí vimos, ¿no? De qué se trata, ¿no? ¿De qué es esto del medio interestelar? Ahí obviamente con falso color se han resaltado las estructuras que hay, bastante nubosas, eh, estructuras nebulares dentro de estructuras nebulares, y no solamente eso, sino que además sobre un rango muy grande de escalas, que van desde fracciones de parsecs hasta cientos de parsecs. Ujú. Y entonces, pues, este mantenimiento de la estructura y eso se llama invariancia de escala, ¿sí? Es la que nos alienta a hacer cierto tipo de modelos en los cuales tenemos en cuenta justamente que esas estructuras no llenan, por una parte, no llenan completamente el espacio, ¿sí? Y pero por otra parte tienen esta característica de que si vamos amplificando y amplificando la zona de observación, pues básicamente vemos la misma, estadísticamente al menos, la misma estructura. Ujú. Eh, las nubes en general también eh, están regidas por un comportamiento que afortunadamente puede modelarse con algo que llamamos las cascadas, ¿no? Cascadas de energía, que básicamente son, digamos, procesos en los cuales vamos fragmentando, ¿sí? De cierta manera, que nosotros podemos modelar, vamos fragmentando iterativamente, es decir, una y otra vez, siguiendo la misma pauta, ajá, para lograr una distribución de alguna propiedad, ¿sí? Eh, entonces, voy a avanzar esto un poco, y esto ya nos lleva al tema de los objetos fractales. Ujú. O sea, ya estamos entrando un poquito, ¿no? En el tema. De todas maneras, antes de esto quiero resumir, ¿no? El medio interestelar. O sea, básicamente, esta ha sido una descripción obviamente muy, muy, muy somera, pues, no hay tiempo, pero mucha gente no conoce, o no ha oído hablar siquiera del medio interestelar, no sabe cuál es su papel, y yo he intentado de alguna manera mostrar cuál es el papel del medio interestelar y qué características tiene que lo hacen tan notable. Ujú. Y esas características y su importancia son las que nos van a garantizar, digamos, que el estudio de este medio, pues nos va a dar muchas sorpresas por una parte, y por otra, nos va a ayudar a comprender mejor los mecanismos cósmicos. Ujú. Muy bien. Entonces, los fractales, pues este término fue acuñado por Benoit Mandelbrot, más o menos en el año 1975. Publica un libro muy, muy, muy importante, es un libro fundacional, ajá, y pues ahí nace la geometría fractal. Hay un boom de la geometría fractal hacia los años 80, cuando yo ingresé el 82, el 83, perdón, a San Marcos. Pues esto estaba bastante, ¿no? En su boom. Me gustó mucho, desde ahí ya empecé a estudiar y ese tipo de cosas, siempre me gustaron, y pues he continuado, ¿no? He continuado con esa línea, básicamente. Entonces, los objetos fractales básicamente tienen una característica, y es que presentan esta invariancia de escala, ¿sí? La invariancia de escala significa que yo al objeto tomo una porción de él, lo amplifico, y esa amplificación más o menos se va a corresponder con el objeto original. Ujú. Y esto a su vez va a tener muchas escalas. Entonces, si yo encuentro un objeto que tiene este comportamiento, es bastante probable que sea un fractal, ¿sí? Pero no es, o sea, es una condición necesaria, pero no es suficiente. Eso es muy importante, porque muchas veces se piensa que por el mero hecho de que algo tenga un comportamiento autosimilar, automáticamente es un fractal, y eso no es cierto. Ujú. ¿Sí? Digamos que de alguna manera la autosimilaridad nos dice que el objeto puede ser un fractal, pero ahora viene la segunda parte, que es, bueno, ¿cuál es su dimensión? Ajá. Y la dimensión tiene que cumplir ciertas condiciones. Ujú.
Es común escuchar que los fractales tienen, por ejemplo, dimensión fraccionaria, ¿no? O su dimensión, por ser fraccionaria, ya lo convierte en un fractal, y eso tampoco es cierto. Ese es el otro extremo. ¿Por qué? Porque hay fractales que tienen dimensión entera, ¿no? O sea, no todos los fractales tienen dimensión fraccionaria. Hay fractales con dimensión entera. Y no todos los objetos autosimilares son fractales. Pero un fractal, sí, necesariamente, va a tener algún tipo de autosimilaridad. Bueno, en el caso, por ejemplo, de los fractales que son fractales regulares, los fractales matemáticos o determinísticos, ahí se habla de autosemejanza, autosimilaridad rigurosa. Ajá. Pero en los fenómenos, perdón, en los objetos que son naturales, se habla de autoafinidad, no de autosimilaridad. ¿Por qué? Porque se ve que, digamos, o sea, es imposible que un objeto en la naturaleza tenga en todas las escalas, se parezca exactamente a sí mismo. Más bien, estadísticamente sí, ¿no? Estadísticamente sí se puede parecer a sí mismo. El ejemplo típico es el brócoli, ¿no? O sea, siempre ponen como ejemplo de este tipo de objetos a un brócoli. Entonces dice, bueno, este brócoli, si yo le rompo, ¿no? Una de sus partes y lo amplifico, pues se parece, ¿no? Al brócoli original, y dentro de él rompo otro pedazo y así. Bueno, y eso es cierto estadísticamente hablando, ¿no? Porque realmente pues no son exactamente parecidos. Entonces, aquí viene una caracterización de estos objetos geométricos en principio, que es la dimensión fractal. O sea, en lugar de estar simplemente guiándome por la apariencia que tiene, pues lo que hago es mido la dimensión fractal de ese objeto y salgo de la duda, ¿no? De si se trata o no, efectivamente, de un objeto fractal. La geometría fractal nace porque justamente toda la geometría euclidiana se basa en simplificar formas, ¿no? Suponemos que existe la línea recta, por ejemplo, que es una curva que tiene pendiente constante, eh, un círculo, ¿sí? Una curva todos los puntos de la curva están exactamente a la misma distancia de un punto que es el centro. O una esfera, exactamente lo mismo, ¿no? O sea, y utilizamos esferas, cilindros para modelar objetos de la naturaleza, pero con eso nos perdemos de un montón de detalles. O sea, puedo modelar una montaña por ejemplo, con conos, ¿sí? Puedo modelar un árbol usando un cilindro, o puedo modelar una vaca usando una esfera, ¿sí? Pero si quiero realmente acercarme un poco más al comportamiento geométrico, necesito formas irregulares. Y, pues, de alguna manera, la geometría fractal lidia con esas formas irregulares. La dimensión fractal, básicamente, digamos, en fin, o sea, hay muchas definiciones, o sea, el tema es también muy amplio, pero de ellas, por ejemplo, hemos tomado la dimensión de Hausdorff, y la dimensión de Hausdorff, en su, digamos, versión más sencilla, puede aproximarse por la llamada dimensión de conteo de cajas. Es decir, ¿qué hago? Pues si yo tengo un objeto irregular, lo que hago es intentar recubrirlo con cajitas, con celdas. Celdas, digamos, de cierto tamaño. A medida que yo voy refinando las celdas, cada vez puedo recubrir mejor el objeto con esas celditas. Un poco como se hace con el cálculo integral, ¿no? Parecido, digamos, de alguna manera parecido, ¿no? Ahora, luego cuento cuántas celdas, por ejemplo, cuántas celdas necesité para recubrir el objeto y cuántas celdas se encuentran en su contorno. Entonces, tomando logaritmos, haciendo cocientes, en fin, encuentro un parámetro que es la dimensión fractal, que me dice de alguna manera cómo o cuánto llena, ¿ok? Cuánto llena el objeto a su dimensión topológica. Porque eso sí, las dimensiones topológicas nunca van a cambiar. La dimensión topológica de un punto es 0. La dimensión topológica de una línea es 1. De una superficie es 2, de un volumen es 3, de un hipervolumen 4 y así. ¿Ok? Puedo seguir cuanto quiera. Esas son las dimensiones topológicas. Pero la dimensión de Hausdorff es
una caracterización de cómo o cuánto un objeto geométrico llena a la dimensión en la cual se encuentra hospedada. Ajá. Entonces, por ejemplo, una greca, ¿sí? Esta greca, ¿o sea? Esta telita, ¿no? Esta telita que está bien, bien arrugada. Ajá. La greca, si yo la veo, digamos, a la distancia, la puedo considerar lineal, la puedo considerar una línea, ¿no? Pero si me aproximo, tengo que considerar los dobleces que tiene. Ujú. Y entonces, en una primera aproximación, esta greca la puedo suponer en dos dimensiones, pero tampoco llena totalmente el plano, porque finalmente es una curva, ¿no? Entonces, su dimensión de Hausdorff, no su dimensión topológica, su dimensión de Hausdorff va a estar comprendida entre 2 y 1. Ajá. Pero como la dimensión es mayor que la dimensión de Hausdorff, es mayor que la dimensión topológica, automáticamente se convierte en un fractal. Ajá. Esa es, digamos, una condición matemática. Si la dimensión de Hausdorff es mayor que la dimensión topológica, entonces tengo un fractal. ¿Sí? Bueno, los matemáticos siguieron trabajando felices y descubrieron una generalización de la dimensión de Hausdorff y se llama la dimensión de Renggi. Ajá. Y que está aquí, es la ecuación número 2. Q es el índice que va a describir la dimensión, digamos, 1, 2, 3, etc. Ajá. Obviamente, eso está hecho para que se ajuste a las dimensiones que ya conocemos, ¿sí? Lo importante es que esta definición generalizada, a su vez, se puede relacionar con el llamado comportamiento multifractal. Eh, bueno, aquí hay varias definiciones, solamente para mostrar, por ejemplo, que la dimensión 1 generalizada de Renggi, la ecuación número 5, ajá, corresponde a la llamada dimensión de información. ¿No? Ahí tenemos un P logaritmo de P. P es una probabilidad, ¿no? La probabilidad de encontrar, digamos, una medida en cierto lugar. Y el P logaritmo de P automáticamente nos hace pensar en la definición de Shannon de información. Por eso D1 se llama dimensión de información. Ujú. Bueno, acá estoy explicando algunas características matemáticas. Esto no lo voy a tocar porque nos llevaría mucho tiempo. Lo tengo por si acaso, si alguien pregunta. Pero básicamente, digamos, esta descripción fractal que comenzó, insisto, en los años 70 más o menos del siglo pasado, ha evolucionado muchísimo y ahora existe todo un formalismo muy, muy, muy fuerte, matemático, que nos permite estudiar la fractalidad de diferentes estructuras. De todo esto, lo que quiero que quede en claro es que primero, los fractales se caracterizan por una dimensión. Ajá. Y esa dimensión está muy bien definida y digamos que algorítmicamente se puede calcular. Ujú. ¿Sí? O sea, la definición matemática es fea, o sea, asusta. Pero hay algoritmos que permiten acceder, digamos, a esa dimensión y por lo tanto medir razonablemente, utilizando las técnicas ahora sí observacionales, cómo poder hacer la dimensión de ese objeto. Los objetos matemáticos tienen una escala ilimitada, ¿ok? Tienen una escala ilimitada de fractalidad, de dimensiones fractales. ¿Por qué? Porque pues matemáticamente yo puedo definir un algoritmo para que continúe iterando, es decir, trabajando sobre sí mismo una y otra vez sin parar. Pero en la naturaleza no existe eso, hay escalas, ¿sí? Por ejemplo, el movimiento browniano, ¿sí? Que fue descrito por Einstein, ¿sí? El movimiento browniano, la longitud mínima, pues es la distancia entre dos choques. Uh-huh. O sea, no puede haber una longitud en la descripción del movimiento browniano que sea inferior a la longitud entre dos choques. Ajá. Esa es la longitud mínima. Y la longitud máxima no puede ser mayor que la del contenedor donde está el fluido que estamos estudiando. Entonces, ahí, o sea, entre la menor longitud, que es la longitud entre dos choques, entre dos partículas, y la longitud
del contenedor hay toda una gran cantidad de escalas, ¿sí? Entonces, mientras yo estudie ese rango de escalas, pues puedo modelar tranquilamente el movimiento browniano bajo la presuposición de fractalidad. Pero no puedo decir nada sobre longitudes inferiores a la longitud mínima de choque entre dos partículas, ni sobre todo si ya supero el tamaño del contenedor, ¿sí? Lo mismo pasa con el brócoli, ¿no? O sea, el brócoli, cuando yo empiezo, tiene un tamaño, ¿no? O sea, la mata principal tiene un tamaño. Esa es la longitud, la escala máxima. Puedo ir fragmentando y fragmentando y metiéndome cada vez más hasta que llego, digamos, a la mínima, al bracito mínimo, ¿sí? Bueno, entonces, desde ese tamaño, que sería la longitud mínima, hasta la escala mayor, tengo un rango, ¿ok? Tengo un rango de escalas de longitud en las cuales el objeto lo puedo modelar fractalmente, ¿sí? Muy bien. Entonces, básicamente, bueno, aquí, después regreso a esta, ¿no? Eh, pero básicamente, entonces, la fractalidad tiene que ver con geometría, ¿ok? La geometría del objeto que está bajo estudio. Entonces, pero luego, así son los matemáticos, descubrieron que no solamente, digamos, la geometría puede describirse fractalmente, sino que también un conjunto de magnitudes llamadas medidas podían distribuirse fractalmente. Entonces, por ejemplo, hablar de fractales y multifractales de manera sencilla para que entiendan, o sea, ¿por qué se usan multifractales? ¿No? O sea, alguien puede decir, bueno, si yo ya era feliz con mis fractales, ¿para qué necesito multifractales? ¿No? ¿Solo para complicarme la vida? No. Lo que pasa es que imagínense ustedes que tuvieran, no sé, que tuvieran un país en el cual existieran monedas, ¿sí? Monedas de diferentes tamaños, ¿sí? Desde tamaños pequeñitos, no sé, 100 monedas, ¿ok? Con tamaños distintos. Ajá, desde tamaños muy pequeños hasta monedas muy, muy grandes, ¿ok? Bueno, y yo puedo describir muy bien, digamos, las geometrías, ¿ok? El problema está en que yo no conozco la denominación de las monedas. Ajá, o sea, yo puedo describir la geometría de las monedas, ajá, pero como no conozco cuál es la denominación, me falta información. Ahora, si yo sé, por ejemplo, que las chiquitas, las pequeñitas son, no sé, de 5 céntimos, las más grandes son de 10, las que le siguen son de 20, las más grandes son, no sé, de 50 soles, ¿sí? Entonces, ahora, la denominación es algo que es añadido al tamaño de la moneda. ¿Sí me dejo entender? Ajá. Porque a alguien se le puede ocurrir que no tiene por qué haber una relación entre el tamaño de la moneda y la denominación, ¿sí? O sea, alguien podría decir, bueno, yo tengo 10 denominaciones y tengo 10 tamaños de monedas. Lo voy a distribuir al azar. Entonces, si las denominaciones se distribuirán al azar, sería complicado porque a lo mejor me puede tocar una monedita chiquita de 50 soles, ¿no? O una moneda enorme de 1 céntimo. Ajá. Entonces, por eso, digamos que los sistemas monetarios, más o menos, por una cuestión de lógica simplemente, hacen que mientras más pequeña sea la moneda, su denominación sea menor, ¿no? Porque de alguna manera, digamos, el tamaño me da información sobre cuál es la denominación de la moneda. Porque es más sencillo, ¿no? Algo similar pasa con los billetes, pero no es tan marcado como con las monedas. Muy bien, entonces eso es. Yo puedo tener, por ejemplo, bueno, como un ejemplo de medida, podemos tomar la probabilidad, que es más sencillo, ¿no? La probabilidad, yo digo, ok, la probabilidad es una medida 1. ¿Sí? No hay probabilidad, su medida es 0. Entonces yo tengo ya bien definido, ¿no? Un rango entre 0 y 1. Ese es el rango de la probabilidad. Ahora, la probabilidad puedo distribuirla de manera, vamos a llamarla euclidiana, es decir, distribuyo igual la probabilidad en diferentes soportes.
Entonces aquí aparece una distinción que no existía con los fractales. Para mí ahora, el soporte va a ser el lugar en el cual voy a distribuir la medida. Ujú. Es decir, las monedas, digamos, el circulito metálico, para mí es el soporte. Ujú. Pero la medida, es decir, la denominación, es cuánto voy a poner, por así decir, en ese soporte. Ujú. Y si estoy hablando, por ejemplo, de masas, ¿sí? ¿No? Yo puedo hacer, digamos, en un metro cúbico, ¿ok? En un metro cúbico puedo partirlo por la mitad de tal manera que cada una de las partes tenga la misma cantidad de masa. Ujú. Bueno, en este caso, la medida sería la masa, ¿no? Lo que estoy poniendo en un cubo. Y la masa yo la puedo distribuir homogéneamente, ¿ok? Dentro del cubo. Muy bien, pero de repente se me ocurre que no. De repente se me ocurre que en ese cubo voy a poner diferentes cantidades de masa. Por ejemplo, no sé, 0.3 en un lugar y 0.7 en otro. Ujú. ¿Ok? Pero luego ahora se me ocurre hacer otra vez, o sea, al cubo, en lugar de partirlo en dos bloques, ahora lo puedo partir, por ejemplo, no sé, en cuatro bloques. Y en cada uno de los bloques poner diferentes cantidades de masa, ¿no? 0.1, 0.2, 0.3, y así. Ajá. Y entonces ahora estoy distribuyendo la masa dentro de un soporte, ¿ok? Euclidiano. El soporte es el cubo y la medida es la masa. Ajá. Entonces ahora este tipo de ejercicio que estamos haciendo tiene dos componentes. Un componente que es el lugar donde estoy poniendo las cosas, ¿ok? Que es el cubo, y tengo lo que estoy poniendo ahí, que es la masa. Ujú. Entonces tengo dos parámetros que ahora coexisten, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo pongo la masa no en un soporte euclidiano, sino lo pongo en un soporte fractal? ¿Sí? O sea, es decir, no lo pongo en una superficie, sino lo pongo, por ejemplo, en una carpeta de Sierpinski. Al ratito vamos a ver qué es esto, ¿no? Ah, les muestro, fíjense, en la parte inferior, al centro, está el tapete de Sierpinski, ajá, que es una estructura fractal. Es básicamente, es un cuadrado al que se lo ha dividido, ¿ok? En 9 partes y se ha retirado la parte central. Ajá. Entonces tengo un cuadrado, lo divido en 9 partes iguales y quito la parte central. En el siguiente proceso, a cada uno de los cuadraditos, de los 8 que están quedando, los vuelvo a dividir en 9 partes y les quito la parte central. Y así iterativamente, una y otra vez. Entonces me queda una especie de colador. ¿Ok? Bueno, ese colador tiene dimensión fractal. Y a mí se me puede ocurrir sobre ese colador poner masas, por ejemplo. ¿Sí? O sea, no quiero poner las masas sobre un cuadrado. ¿Ok? Un cuadrado es un objeto euclidiano. Yo quiero poner las masas, ¿ok? Sobre el objeto fractal. Estoy usando el objeto fractal como soporte. ¿Ok? Y después se me puede ocurrir, bueno, a lo mejor no quiero poner probabilidades así, euclidianas, sino a su vez fractales. O sea, poner medidas fractales sobre superficies fractales, sobre objetos fractales, ¿no? Y bueno, y eso es lo que nos lleva al tema de los multifractales. ¿Ok? O sea, por eso, y claro, entonces cuando uno piensa en el medio interestelar y piensa que estas regiones, por ejemplo, se fragmentan, ¿sí? Una y otra vez, las fragmentaciones, las densidades no tienen por qué ser las mismas en todas partes. Ujú. ¿Sí? O sea, debe haber una distribución, digamos, ¿no? De cierta manera, y esa distribución se modela utilizando las llamadas cascadas multiplicativas, ¿no? Y las cascadas multiplicativas generan medidas fractales. Ajá. Y
cuando uno combina las medidas con sus dimensiones, lo que se obtiene es el espectro multifractal. Y ya vamos llegando, vamos llegando lentamente, ¿no? al tema, digamos, de la plática. El espectro multifractal, entonces, es una herramienta matemática que me permite caracterizar, ¿ok? Caracterizar a las medidas y cómo se distribuyen sobre los soportes. Ajá. Es decir, cómo las medidas que son fractales se distribuyen sobre soportes geométricos que pueden ser euclidianos o pueden ser fractales. ¿Quién nos da información sobre la dimensión? La f de alfa, ¿ok? Que está en el eje de las ordenadas. Ajá. En las abscisas tenemos a los alfas, a los coeficientes que tienen que ver con las medidas, y en el eje perpendicular tenemos a sus dimensiones, las dimensiones características. ¿Ah? Entonces, un objeto fractal básicamente tiene una sola dimensión, que es la dimensión de Hausdorff, les dije. ¿Sí? Pero un objeto multifractal se llama así también, ¿por qué? Porque tiene a diferentes escalas, tiene diferentes dimensiones de Hausdorff. Cada escala a la cual estudio al objeto tiene su propia dimensión fractal. Entonces, si yo estudio al objeto a través de muchas escalas, voy a encontrar cuál es la dimensión de Hausdorff que le corresponde a cada una de las escalas en la que estoy estudiando a este objeto. Yo genero el multifractal, o sea, yo me aseguro, ¿ok?, de que lo que estoy generando es un objeto multifractal y que la curva que obtengo, el espectro multifractal, tiene ciertas características. Entonces, ahora hago al revés. Cuando yo tengo un objeto, la imagen de un objeto del medio interestelar, le hago el análisis y si se comporta de la manera que estamos viendo con esta curva invertida, yo puedo decir que estoy ante un multifractal. O sea, yo a través de los modelos obtengo una curva, las características de la curva son las que me van a permitir, van a actuar como una especie de, como se hace con el modelo de cuerpo negro, ¿no? En termodinámica. El cuerpo negro no existe, pero es una buena aproximación a caracterizar un objeto en el cual todo depende únicamente de la temperatura. Bueno, con el espectro multifractal nosotros caracterizamos objetos que dependen únicamente de las dimensiones y de sus, de las medidas y de las dimensiones que le corresponde a cada uno de ellos. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, multifractales en n dimensiones. Y aquí tenemos el soporte. En la tabla, por ejemplo, vemos el soporte, que puede ser euclidiano o puede ser fractal. El soporte, ya dije, es donde voy a poner la medida. Y la medida, que a su vez puede ser euclidiana o que puede ser fractal. Entonces me dan cuatro posibilidades. El espectro, lo que me va a mostrar en cada uno de esos casos es lo siguiente. Si yo tengo, por ejemplo, un soporte euclidiano y una medida euclidiana, lo que obtengo es un punto. Si yo tengo un soporte fractal y una medida euclidiana, lo que obtengo también es un punto. Pero si yo tengo una medida fractal sobre un soporte euclidiano, obtengo una curva. Y obviamente, si tanto el soporte como la medida son fractales, obtengo una curva. Eso es lo que yo espero. Y entonces aquí voy a usar 3 fractales cuya dimensión ya es conocida, solamente con propósito de mostrar cómo trabaja el método. Tenemos el conjunto de Cantor, que es la línea negra que está en la parte inferior izquierda. Comienzo con una línea de tamaño 1. Esa línea se parte en 3 partes iguales y se retira la parte central. Esa es la primera iteración que ven ustedes allí. Después de la línea continua negra, inmediatamente debajo, observamos 2 segmentos a los extremos. Bueno, es porque ya se ha retirado la tercera parte del tramo central. En los segmentos que quedaron, vuelvo a hacer lo mismo. A cada uno de ellos lo divido en 3 partes y retiro la parte central. Bueno, este proceso lo hago iterativamente una y otra vez. Cuando yo calculo cuál es la dimensión fractal de este conjunto, me sale 0,63 y cacho. Bueno,
como pueden ver, la dimensión fractal 0.6 es mayor que la dimensión topológica, que va a ser 0. O sea, eso se llama el conjunto de Cantor o polvo de Cantor. ¿Por qué? Porque si yo continúo el proceso ad infinitum, pues tiende a hacerse un polvo. Puntos. Y los puntos tienen dimensión 0. Pero la dimensión topológica 0. Pero la dimensión de Hausdorff del conjunto de Cantor, como pueden ver ahí, es 0,63092975. Y bueno, y se pueden sacar más decimales. Lo mismo pasa, es decir, entonces el conjunto de Cantor va a ser básicamente un conjunto de puntos donde yo puedo depositar medidas. ¿Okay? O sea, en lugar de depositar las medidas sobre una línea, podría hacerlo sobre un polvo de Cantor, sobre un conjunto de Cantor. Lo mismo pasa con el tapete de Sierpinski. Ya les dije que esto es básicamente un cuadrado que se ha dividido en 9 partes iguales y se ha retirado el tramo central. Ajá. De cada uno de los cuadrados que quedaron, vuelvo a dividirlos en 9 y quitarles las partes centrales una y otra vez. Y me queda esta especie de colador. Su dimensión ahora es 1,89278. ¿Por qué? Porque si yo continúo igual el proceso ad infinitum, va a tender a hacerse una especie de malla. ¿Ok? Es decir, se van a adelgazar todas las partes rojas formando una especie de malla, como una telaraña. Y esa va a ser una línea. La dimensión de esa línea, ¿cuánto vale? Vale 1, la dimensión topológica. Pero la dimensión del tapete es 1,89, que es menor que 2, que sería si estuviera totalmente lleno, pero es mayor que 1, la línea de la que estamos hablando. Entonces, también esa dimensión es fractal. Y finalmente, pues para 3 dimensiones tengo la llamada esponja de Menger, que es una esponja, que es una estructura en la cual, digamos, hemos dividido al cubo, ¿ok? Hemos cortado en partes, ¿ajá? Y hemos retirado todos los cubitos de las caras y del centro. Ajá. Se han removido entonces los cubitos que están en las caras, pero también se ha removido el cubito central. A cada uno de los cubos resultantes le hago lo mismo una y otra vez y se forma esa estructura que es la esponja de Menger, la que ven en la parte inferior derecha. Entonces, y su dimensión es 2.7268, es decir, mayor que la de un plano, pero menor que la de un cubo, que sería 3. Con estos objetos son con los que vamos a trabajar. Bueno, veamos un primer caso. Si yo distribuyo una medida euclidiana, es decir, probabilidades en este caso, ¿ok? Sobre un segmento, parto un segmento en 2 partes y voy a poner probabilidades iguales en cada una de las partes. Entonces se forma una línea, la línea que ven en la parte superior, en la figura de la parte superior derecha, esta, no sé si pueden ver el cursor. Aquí están las probabilidades para 9 iteraciones, ¿ok? Para 9 iteraciones, esta es la probabilidad que se obtiene al multiplicar cada una de las probabilidades 9 veces y distribuidas sobre estos segmentos de igual longitud, pues me dan una línea, de todas maneras, una línea recta. Y cuando le aplicamos el espectro multifractal, obtenemos un punto. Como pueden ver, este punto, su ordenada dice 1. ¿Ok? Su ordenada dice 1. Perfecto. Lo que quiere decir es que el soporte es un soporte euclidiano. ¿Ok? Es una línea, simplemente. Ajá, es una línea. Y el hecho de que sea un punto me está diciendo que todas las probabilidades son iguales. Por eso que se obtiene un punto. Cuando yo paso ahora a distribuir la misma medida ahora, euclidiana, pero en un soporte fractal, es decir, voy a poner sobre el polvo de Cantor, ¿ok? Esta medida de probabilidades, pero la misma. Obtengo esta estructura en forma de bandas, ajá. Pero al hacer el espectro, lo que obtengo otra vez es un punto. Ah, pero ahora acá viene lo interesante. El f de alfa que le corresponde a este punto ya no es 1. Ahora es 0.6309, que corresponde a la dimensión del soporte, es decir, corresponde a la dimensión del polvo de Cantor. Entonces, yo al ver esto, automáticamente digo, ah, como es un punto, es una medida euclidiana, que se distribuyó, ¿sobre qué?
sobre un objeto fractal. ¿Por qué? Porque su f de alfa, que está aquí, es menor a 1. Entonces, de una manera inmediata, yo obtengo información sobre las características, tanto de la medida como del soporte. Yo, por ser un punto, digo medida euclidiana y por ser decimal, sobre soporte fractal. Ya está. O sea, aunque no supiera. En este caso estamos usando el polvo de Cantor justamente para mostrar que la dimensión que estoy obteniendo aquí, 0,63, es la que ya habíamos mencionado antes. Acá está. Conjunto de Cantor 0,6309. O sea, perfecto, ¿no? La curva f de alfa me está dando información sobre la geometría, la dimensión geométrica del soporte. ¿Ok? Tercer caso. Ahora, medida fractal en soporte euclidiano. Estos picos irregulares me dicen automáticamente que la medida no es euclidiana, sino que es una medida fractal. Y el hecho de que la curva, el máximo de la curva ahora, sea 1, me dice que el soporte geométrico es euclidiano. Lo hice sobre una línea. O sea, si yo veo esto, digo, esta fue una medida fractal, y lo sé porque acá hay picos irregulares, distribuida sobre una línea. ¿Por qué sé que es una línea? Porque la dimensión f de alfa es 1. ¿Ven? Pero aquí veo que a diferentes escalas hay diferentes dimensiones fractales. O sea, este objeto es un multifractal. Esta curva me está diciendo que si yo distribuyo una medida fractal sobre un soporte euclidiano, lo que voy a obtener es un multifractal. Por más que el soporte sea euclidiano. Lo que es multifractal es la medida ahora. La medida se distribuye, ¿ok?, de manera inhomogénea sobre el soporte euclidiano. Y finalmente, una medida fractal en un soporte fractal. Otra vez, veo estos piquitos aquí, irregulares, digo medida fractal. Pero ahora vean, el máximo de esta curva está en 0,630929. Quiere decir que el soporte es fractal. Entonces, medida fractal distribuida en un soporte fractal. Perfecto, ese es rápidamente, ¿no? O sea, lo que me dice la curva f de alfa. Automáticamente me dice cómo se distribuye la medida, si es fractal o no, y cuál es la dimensión del soporte sobre el cual se distribuyó la medida de la que estábamos hablando. Esto lo pasamos de inmediato a dos dimensiones, vean. En dos dimensiones, acá en la izquierda, la primera de la parte superior izquierda, tengo una medida euclidiana, y este es un plano. O sea, la medida se ha distribuido homogéneamente en un soporte euclidiano. Toda la medida se distribuyó en un plano. Entonces, el f de alfa que le corresponde es 2, obviamente. Y que salga un punto, un solo punto, significa que la medida es uniforme. Medida uniforme sobre soporte euclidiano. ¿De qué dimensión? Dimensión 2, porque el f de alfa me dice que es 2. Luego distribuyo la medida euclidiana en un soporte fractal. O sea, la medida euclidiana la deposito sobre el tapete de Sierpinski. Por eso la forma, esa formita que se ve, ¿no? Aquí a la izquierda, la segunda imagen. Y cuando le haga la f de alfa, lo que obtengo es 1,89278. Es decir, claro, otra vez, un punto. ¿Por qué es un punto? Porque la medida es uniforme. Pero ¿por qué no es 2? Porque está sobre un soporte fractal, que es 1,8927. Y esa es justamente la dimensión, vean, vuelvo. Esa es la dimensión, acá está, del tapete de Sierpinski. ¿Ok? Entonces, perfecto. Luego, medida fractal y soporte euclidiano. Ahora la medida la pongo sobre un plano, pero distribuida de manera fractal. Por eso se ven esos picos aquí, como un ericito en el lado izquierdo. Y ahora sí aparece la famosa curva. ¿Ok? Toda una familia de dimensiones para cada una de las escalas en las que se está estudiando, pero el máximo está en 2. ¿Por qué? Porque el soporte es un plano.
Finalmente, si la medida y el soporte, perdón, si la medida y el soporte son fractales, pues vean qué irregular se vuelve la medida que estoy poniendo y automáticamente el máximo de la curva ya me da nuevamente cuál es la dimensión del soporte, 1.89278. Por lo tanto, el soporte es un tapete de Sierpinski. Ujú. Y lo mismo para 3 dimensiones. Acá está la esponja de Menger, miren, acá están las iteraciones. Parto con un cubo, al cubo le saco los cubitos de las partes centrales de las caras y además de la parte central del mismo cubo. Una y otra vez obtengo esa estructura. Si yo sobre esa estructura distribuyo medidas uniformes, pues me va a dar, ¿ok? Un punto. Ajá. Y el máximo estará en 2.7268. Por lo tanto, eso me da la dimensión del soporte fractal. Ujú. Entonces, vean qué importante es esta curva. Me da muchísima información. Acá tengo ya, esas son ya resultados de simulaciones hechas, digamos, para una simulación isotérmica, de un fluido isotérmico con turbulencia. Nada más para ver, ¿no? Para ver cómo son, y acá tengo los espectros, en fin. Ajá. Esa es la curva f de alfa. Esta es una simulación con 512 celdas cúbicas. Es una simulación en la cual, digamos, se ha utilizado bastante cómputo para poder generar, ¿no? Estas estructuras. Se le hace el análisis y, bueno, lo que obtenemos es que es un multifractal. ¿Por qué? Porque tiene una distribución de puntos, como pueden ver, aunque el hecho de que la dimensión sea 3 significa que lo hemos metido dentro de un cubo, ajá, dentro de un cubo euclidiano, por así decirlo. O sea, el contenedor donde se colocaron las medidas es un contenedor euclidiano. Si este máximo estuviera un poquito por debajo, ¿ok? Por debajo de 3 significaría que el contenedor es fractal a su vez. Uh-huh. Bueno, este es entonces una simulación isotérmica con turbulencia, pero esta que está aquí, no lo puse aquí, pero en realidad esta tiene gravedad, por ejemplo. Y como pueden ver, también se obtienen estas curvas f de alfa, y aquí esta asimetría, por ejemplo, también la hemos estudiado, hemos visto más o menos, aquí hay cuando la curva es simétrica, en general, digamos, la distribución de estructuras más o menos respeta la proporción, digamos, de zonas densas y zonas de baja densidad en todas las escalas. Cuando el espectro se ladea, significa que hay una preponderancia de estructuras, digamos, más densas sobre las menos densas o al revés, dependiendo de qué lado se tire la curva. Uh-huh. Bueno, se hicieron simulaciones magneto-hidrodinámicas en 3 dimensiones con 128 celdas para mostrar formación estelar, sin formación estelar. Se hicieron isotérmicas, no isotérmicas, con gravedad, sin gravedad, en fin. Y lo que encontramos pues fue que el comportamiento era multifractal, en este caso, en el segundo caso multifractal, en el tercer caso débilmente multifractal, multifractal en el cuarto y en el último pues débilmente multifractal. Esto nos sirve como una especie de termómetro para que cuando pasemos a observar, ahora sí, o sea, todo esto está simulado. Nosotros tenemos el control. Podemos variar los parámetros y ver cómo responde la curva ante la variación de los parámetros. ¿Sí? O sea, este es nuestro universo personal, por así decir. Cuando nosotros vemos cómo se comporta la curva, ahora sí estamos listos para pasar a observaciones ya reales. ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿No? Y aquí tienen, por ejemplo, esta es una publicación de este año. Bueno, fue recibida este año, pero más bien, fue del año pasado, pero se recibió este año. Y vemos una descripción, dice, de dinámica turbulenta en el medio interestelar con un análisis multifractal microcanónico. O sea, olvídense del nombre, olvídense de todo, simplemente miren, dice 1, aplicación a las observaciones de la sonda Herschel, ¿ok? En los filamentos de la nebulosa de la Mosca. Es decir, tomaron una imagen, ¿ok? De la imagen de esta región y la sometieron al análisis multifractal, que aquí está. Lo pongo rápidamente nada más para que vean, ¿sí?
En la parte superior están las imágenes, en fin, tratamiento de datos, y la famosa curva F de alfa que ustedes más o menos ya les debe ser familiar a estas alturas. Lo que ven aquí es que, por ejemplo, vean, el máximo no llega a 2, es decir, está un poquito por debajo de 2. Eso quiere decir que el contenedor, es decir, el medio en el cual está esta nube no llega a llenar completamente, ajá, el plano, porque acuérdense que estas son imágenes, entonces estamos hablando de 2 dimensiones, ¿no? Por más que digamos, yo sé que la nube en sí está en 3, pero lo que yo veo es la imagen, que es la proyección, ¿ok? Por lo tanto, aquí no va a ser 2, sino va a ser menos. Eso quiere decir, o sea, yo veo esta curva y automáticamente digo, esa distribución está sobre un soporte que no es euclidiano, es un soporte fractal, ¿ok? Esos filamentos tienen una estructura, un soporte fractal. Pero además, la densidad, que en este caso sería la medida, ya no es la probabilidad, en este caso es la densidad del gas, a su vez tiene, vean, no es uniforme, tiene una distribución también fractal. Entonces, a mí se me haría interesante ajustar la curva con los parámetros que yo puedo mover para que la curva teórica se ajuste a esta curva experimental. Y eso nos da mucha información sobre eso, sobre, digamos, las estructuras filamentarias en ese lugar. Esto es de junio de este año. Dice, fíjense, la turbulencia en las nubes, este es de Science, la revista Science, ¿no? Junio, hace pocos meses de este año, dice, la turbulencia en las nubes de gas interestelar revela estructuras multifractales, ¿no? Dice, los astrónomos describen la compleja estructura del medio interestelar utilizando un nuevo método matemático. La dispersión de la turbulencia interestelar en nubes de gas antes de que la formación estelar se desarrolle en un espacio cósmicamente pequeño. Ahora, le pongo esto porque acá dice que esto es, ¿no? Un nuevo método matemático. Y habla de las nubes de gas interestelar y de la turbulencia. Bueno, vean esta presentación que hice en el año 2001, hace 20 años, ¿okay? Donde hablo de las nubes en el medio interestelar, parámetros físicos del medio interestelar asociado al espectro multifractal. O sea, esto no es nuevo, al menos tiene 20 años, y lo que pasa es que, digamos, los avances son bastante lentos. Afortunadamente, las técnicas computacionales han permitido hoy, digamos, ampliar el tamaño de las celdas. O sea, si ustedes recuerdan, mis celdas eran de 128, la más grande era de 512. Hoy se hace con celdas ya de 1000, ¿ok? 1000, incluso 1500, en fin. O sea, el cómputo es extremadamente pesado para este tipo de cosas, pero ya hoy se puede hacer. Bueno, entonces yo dejo aquí ya la presentación y más bien ojalá que haya muchas preguntas del público y pues me gustaría responderles. Le agradecemos, Magíster, más bien por la presentación muy didáctica. En verdad, justo estaba comentando con unos compañeros de que estaba muy bien explicado la parte de la dinámica no lineal del sistema y la parte de fractales. Uno de los primeros preguntas que nos hacen aquí es, en los modelos de fluidos netamente que plantea al inicio, ¿cuáles son los modelos actuales que más se trabajan y que debe conocer un estudiante de pregrado para poder dedicarse a trabajar en estos temas? No, yo no lo vería así. O sea, porque miren, eso es como, ¿cómo se puede decir? Más bien es una cuestión de gusto, ¿sí? Por ejemplo, en mi caso, yo soy bastante teórico, no soy observacional. Ajá. Me gusta trabajar con modelos matemáticos, me gusta trabajar con cómputo, pero no soy tanto de observar, por ejemplo. Y hay muchos astrónomos que es al revés, ¿no? Les gusta mucho la observación y no les gusta trabajar con la parte matemática, no les gusta trabajar con el cómputo. Ujú. Y entonces más bien yo, digamos, como esa plática yo la he pensado justamente para estudiantes, ¿no? Estudiantes que están formándose, que les gustaría introducirse en esos temas, y más bien decirles, no hay, no hay un modelo así que yo les pueda decir, este es, ¿no? Y no hay una teoría tampoco, digamos, así fundamental como para decir, miren, esto es así. No. Y menos aún en el tema de la turbulencia en medios altamente compresibles. Ajá. O sea, ustedes, digamos,
pueden estudiar cualquier modelo, ¿no? Cualquier modelo de mecánica de fluidos, ajá, compresibles, les puede servir como referencia. La teoría de Kolmogorov, por ejemplo, ¿ok? Es clásica, o sea, esa tienen que saberla no porque sea lo mejor, sino porque es clásica, o sea, conocer el modelo Kolmogorov es saber algo de la física, ¿no? De los medios de la turbulencia en medios compresibles. Entonces, como cultura general, por ahí pueden empezar, ¿sí? Pueden empezar. Pero a partir de ahí se saltan, ¿ok? Y tienen que más bien meterse y estar siguiendo de cerca las publicaciones que hay. Ujú, ¿sí? Y con eso trabajar, no casarse con un modelo teórico, porque, o sea, si ustedes revisan la bibliografía, que en esta área es bastante, es como el medio interestelar, ¿no? Es muy diluida. O sea, hay áreas donde hay publicaciones, ¿no? Que uno se desmaya, ¿no? Ante la cantidad de publicaciones. Digamos, este tema tiene un promedio de, no sé, unas decenas, ¿no? Quizás, de publicaciones al año. ¿Sí? Entonces, perfectamente uno puede seguir más o menos en qué estado se encuentran, ¿no? Esos estudios. Y lo que se ve es que conforme, digamos, más bien, las técnicas, los instrumentos han ido mejorando, ¿sí? Las imágenes, digamos, los filtros, en fin, una serie de técnicas observacionales. Los mismos datos, ¿ok? Se pueden volver a trabajar con técnicas antiguas, ¿no? Y ver qué pasa, ¿sí? Y también, digamos, matemáticamente, o sea, los que les gustan las matemáticas se meten y van siguiendo, digamos, qué avances hay en técnicas multifractales, ¿sí? O sea, son dos cosas, ¿no? Que van en paralelo. Por una parte, la matemática que se sigue desarrollando y por otra parte, la astronomía observacional que ahora permite, digamos, ampliar el rango electromagnético para poder estudiar diferentes grumos, diferentes escalas, ¿ok? Como en el video que vimos, ¿no? O sea, cómo se mete dentro de, ¿no? Dentro de las estructuras, digamos, nebulosas. Uh-huh. Las técnicas multicanales, por ejemplo, ¿sí? Que le llaman astronomía pancromática, es decir, en diferentes longitudes, en infrarrojo, ¿no? En infrarrojo lejano, cercano, en óptico inclusive, en ultravioleta, en fin. Combinar todas esas técnicas también, o sea, en realidad, o sea, es un tema fascinante, es un área que más bien depende de la inspiración, por una parte, ¿no? Del que se mete, y qué tanto ustedes quieran meterse en el agujero del conejo, ¿no? Como Alicia en el País de las Maravillas. ¿Sí? Claro, sí, se le entiende. Más bien. Le agradecemos más Muy bien bien. por la respuesta. Otra pregunta que nos Ujú, hacen es, nos habló de lo que viene a ser un sistema caótico. ¿A partir de ujú. cuántas variables o de qué punto se determina que el sistema vendría a ser caótico? A ver, eh, eh, hay una técnica que es la técnica del espacio de fases, ¿sí? Entonces, en la técnica del espacio de fases, por ejemplo, un péndulo, el péndulo simple, ¿sí? O sea, el péndulo, ¿qué cosa es? Simplemente una partícula que oscila, o sea, ahí no hay mil partículas interactuando, ni hay un medio complejo, simplemente es un modesto péndulo, ¿sí? O sea, es decir, un pesito de un hilo. Bueno, este, este péndulo siempre lo hemos modelado. Bueno, voy a hablar un poquito en términos matemáticos. Ojalá que me puedan seguir, ¿no? La mayoría de estudiantes. Cuando uno resuelve la ecuación diferencial, ¿ok? Para resolver, digamos, el péndulo, uno lo que hace es aproxima el seno del ángulo, porque como la desviación se supone tan pequeña del péndulo con respecto a la vertical, el ángulo, ¿ok? El ángulo de oscilación, yo puedo reemplazar el seno del ángulo por el ángulo, ¿ok? Y al hacer eso, la ecuación diferencial se vuelve lineal, ¿no? Y de ahí sale el periodo que depende únicamente de la longitud y de la gravedad, en fin. Y ustedes ya saben cuál es, ¿no? La fórmula del periodo de un péndulo. Pero si yo en lugar de reemplazar el seno del ángulo por el ángulo, dejo al seno del ángulo, ya nada más por ese mero hecho, el sistema tiene un comportamiento completamente distinto. Y cuando yo ahora a ese sistema lo ponga en un diagrama de fases, ajá, lo que voy a ver es que, digamos, en el caso anterior,
En el caso anterior, en el caso del péndulo lineal, si yo hago el gráfico en el espacio de fases, lo que obtengo es una elipse, ¿ok? Una elipse, digamos, que tiene que ver con la energía, ¿no? En fin, y con la posición. Entonces, esta elipse lo que me está mostrando es que el sistema es conservativo, etcétera, todo lo que ustedes ya saben. Pero si yo pongo las ecuaciones reales ahora del péndulo y considero, por ejemplo, ¿cómo se llama? El comportamiento real del péndulo, lo que voy a ver es ahora una espiral. ¿Sí? ¿Por qué? Porque obviamente la fricción hace que la energía vaya disminuyendo. Entonces voy a ver una espiral que converge hacia el centro. ¿Ok? Hacia el centro de este sistema en el espacio de fase. No estamos hablando del espacio de configuración, estamos hablando del espacio de fase. Ajá. Entonces, este punto, en la jerga, digamos, de los sistemas caóticos se llama atractor, ¿no? Punto atractor. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, eh, estudiamos un sistema y encontramos puntos atractores, ese es un primer indicio de no conservación de la energía, por ejemplo. ¿Sí? O sea, yo digo, ah, perfecto, ese no es un sistema conservativo. ¿Por qué? Porque si lo fuera, todas las curvas serían cerradas. ¿Ok? A lo mejor no tan bonitas como una elipse, ¿sí? Pero sí serían curvas cerradas. ¿Vale? Ese es un sistema conservativo. Pero si ahora yo observo que con el paso del tiempo tengo una espiral, por ejemplo, es un sistema no conservativo y por lo tanto ahí hay una pérdida de energía en algún, ¿no? Tengo que identificar dónde se produce la pérdida de energía. En el caso del péndulo es evidente, ¿no? O sea, es por la fricción, ¿sí? Pero yo puedo tener un sistema en el cual no sea tan evidente qué es lo que causa la pérdida de energía. Pero el diagrama de fases me está diciendo, ¿ok? Me está alertando de que ahí hay una pérdida. Bueno, por otra parte, estos se llaman atractores clásicos. Los atractores clásicos son un punto, una curva atractora, ¿sí? En fin, o sea, hay otros, en fin. Pero hay también los llamados atractores extraños, ¿ok? Como el que se da, por ejemplo, al resolver un sistema de 3 ecuaciones para el clima, que es el que describió por primera vez Lorentz, ¿no? El meteorólogo, que dio justamente origen al nombre de fenómeno caótico. Ajá. Y al efecto mariposa. Entonces, si yo al estudiar mi sistema, mira, el sistema que describió Lorentz es un sistema de 3 ecuaciones, o sea, 3 parámetros. Ajá. Tampoco son 1.000.000 de parámetros, no, 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 fueron solamente 3 ecuaciones. Lo que pasa es que las ecuaciones son no lineales. ¿Mm? Entonces, cuando se hace ahora la representación en el espacio de fases, ¿ok? De estos parámetros que interactúan no linealmente, en el espacio de fases, la curva que aparece ahora es una curva que salta de un lugar a otro aperiódicamente, o sea, sin ningún tipo de regularidad. Y eso da lugar a una especie de espiral en un lado, unida a una espiral del otro lado. O sea, ya esta es una curva en 3 dimensiones. ¿Ok? Es una curva que está en un espacio, estamos hablando de un espacio de fases. Mucho cuidado, no se confundan. ¿Sí? No confundir el espacio de configuración con el espacio de fases. En el espacio de fases, esta curva está en 3 dimensiones. Ajá. Y entonces, eso es un atractor extraño. Si ustedes al estudiar su sistema, no importa el número de parámetros, no importa, ¿ok? Otras consideraciones, lo que importa es que al describirlo, si ustedes observan un atractor extraño, entonces eso automáticamente le está dando indicios de que el comportamiento es caótico. ¿Sí? O sea, no es que yo diga, ah, ya, si es uno, no es caótico, o si son dos, no es así. No es así. Normalmente lo que lleva a la caoticidad o a la complejidad, normalmente, ¿sí? Y lo digo así con pinzas para que no digan, ah, el profesor dijo que, no, es las ecuaciones no lineales son las que nos llevan a este tipo de comportamiento. Ahora, por ejemplo, cuando nosotros analizamos los sistemas mecánicos clásicos, mecánica clásica, ahí sí les recomiendo un buen libro para eso, sería el Marion, por ejemplo, ¿no? El Marion es un libro donde, sobre todo la última edición, ahí pueden estudiar un poquito, ¿no? De este tipo de cuestiones. Esa es mecánica clásica, no es mecánica, ¿no? Todavía caótica, pero si ustedes no entienden bien la mecánica clásica, está difícil que puedan saltar, ¿no? Al otro. Bueno,
Entonces ahí, por ejemplo, los sistemas hamiltonianos, ¿no? Yo agarro un punto, ¿ok? Un punto cercano, digamos, a la trayectoria que describe el comportamiento en el espacio de fases, ¿no? Del punto A al punto B, ¿sí? O sea, el sistema se mueve de cierta manera. Clásicamente, si yo tomo un delta alrededor de la curva, en las condiciones iniciales, pues en el transcurso de la evolución del sistema no se va a alejar demasiado de la curva inicial. ¿Sí? No sé si me estoy explicando. ¿Sí? Tengo mi sistema dinámico, yo encuentro, ¿ok? En el espacio de fases, obtengo que la curva que lo lleva del punto A al punto B es una curva tal. Ajá. Ya está. Ahora yo digo, me voy a alejar un poquito de las condiciones iniciales, me voy a mover un poquito del inicio. ¿Sí? Entonces, bajo esa variación, la nueva evolución del sistema tiene que mantenerse, aunque varíe, cerca de todas maneras de la curva original. De tal manera que cuando yo termine, la nueva curva va a estar cercana a la curva inicial. ¿Sí se entiende? Ajá, muy bien. Ese sistema es un sistema amigo, es un sistema amigo para el físico. ¿Por qué? Porque se comporta bien, digamos, ¿no? O sea, no se aleja de la curva inicial. Ajá. Pero estos sistemas caóticos no son así. Si yo me alejo un poco de las condiciones iniciales, de la curva inicial, ¿ok? O sea, yo obtuve una curva inicial en mi sistema. Ok, yo estoy contento porque digo, ya resolví el problema, ¿no? Entonces ahora varío, ¿no? Varío las condiciones iniciales y me muevo un poco cerca al inicio. Y ahora veo cómo es la evolución de la nueva curva. Ajá. Y lo que voy a ver es que de pronto se aleja exponencialmente. O sea, la nueva curva se aleja exponencialmente de la inicial. Y digo, estoy en problemas. O más bien, quizá hice un gran descubrimiento, ¿no? Porque lo que estoy viendo es que el sistema depende sensitivamente de las condiciones iniciales. Por lo tanto, es un sistema caótico. ¿Ok? Sí, sí, se le entiende, se le entiende. Más bien, Muy el bien. libro que nos menciona, más bien, es Dinámica Clásica de Así es. Partículas y Ese. Sistemas, ¿no? Sí, ese es. O De sea, Jerry Marlowe. sí, sí, sí. Ajá. Sí, porque acá lo tenemos como curso de dinámica no lineal. Ok, perfecto. Sí, perfecto. Ese libro, si ustedes, digamos, son capaces de entenderlo, ya ese es su punto de partida para poder estudiar otras cosas. Ujú. Hay otra pregunta que nos dejan Sí, acá, sí. ¿dónde está? Las dimensiones que menciona, las dimensiones de Hausdorff, y cómo es mayor en la parte de topología, ¿cuántas otras dimensiones o en qué otro tipo de parámetros se puede analizar estas topologías? A ver, que no entendí muy bien la pregunta. Indica las dimensiones de Hausdorff que nos indicó, ¿ya? Ajá. Son mayores a las de la topología normal. ¿Ya? ¿En qué otras dimensiones se puede analizar estos sistemas? Bueno, no estoy seguro muy bien de entender la pregunta, pero Creo, quizá se creo que refiere a es, que... a Ajá. la pregunta, es que me lo mandan Sí, directamente por el WhatsApp. sí, 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 Este, mejor, sí, para no inventar, ¿no? Sí, Para no para inventar escribir y ahorita le devuelvo la pregunta. Pasa a la Sí, siguiente. La siguiente nos dice ajá. las cantidades de celdas que analiza al inicio que usted nos menciona vienen a ser 100. Actualmente nos indica que puede llegar a ser 1000 o más. ¿De Sí. qué depende que estos programas sean fidedignos a mayor cantidad de datos? Debido a que a mayor cantidad de datos también puede generar mayor cantidad de errores. Ah, bueno, los físicos tenemos mucha fe siempre, ¿no? O sea, somos gente de fe, por más que digan que no. Claro, nuestro tipo de fe es distinto, ¿no? Nosotros confiamos en la tecnología, por una parte, y confiamos en las matemáticas. O sea, yo he tratado de simplificar la descripción, ¿no? de esas técnicas, pero detrás, digamos, del análisis hay todo un tratamiento matemático que tiene que cumplirse rigurosamente para estar seguros de que funcione. Ujú. Y normalmente, digamos, una de las cosas que hacemos nosotros es lo que llamamos calibración. Es decir, por ejemplo, los espectros que les mostré, los generé yo mismo con un programa que hice en IDL, ¿no? Eso lo hice hace 20 años. Ujú.
Entonces, en esa época no había todavía, hoy existe un montón de software que ustedes meten la imagen y les da, ¿no? La curva F de alfa, en fin. Cuando yo empecé eso no existía. Pero lo que yo hacía era, obviamente, generaba soportes como el que, los que le mostré, de dimensión conocida, ¿no? O sea, yo sabía que el soporte era el polvo de Cantor, sabía que el soporte era el tapete de Sierpinski o era de Menger. Entonces yo sabía qué debería salir si todo funcionaba correctamente, ¿no? Entonces, haciendo pruebas con lo que uno sabe, con lo que uno, digamos, modela, tú te vas convenciendo poco a poco de que funciona. ¿Por qué? Porque como tú tienes control de todos los parámetros, ajá, y ves, ¿no?, que lo que estás obteniendo coincide, o sea, por ejemplo, con cuál es la escala más grande de densidades, bla, bla, y sale, ¿no? En la curva sale eso. ¿Cuál es la menor? Y sale eso, en fin. Entonces, eso te va alentando y te va convenciendo de que la cosa funciona. ¿Por qué? Porque tú estás trabajando con parámetros que tú conoces. Cuando ahora tú pasas a datos, ya datos en bruto, digamos, tú vas a empezar a variar ya los parámetros, pero tú confías en que funciona porque ya lo has probado antes, ¿no? O sea, ya lo has probado con cosas conocidas. Y siempre obtuviste resultados correctos. Entonces, más bien es eso, ¿no? Más bien es eso. Siempre va a haber pruebas de control, digamos. O sea, así como, por ejemplo, cuando alguien eh, calibra, ¿no? Por ejemplo, no sé si ustedes han visto que los camarógrafos, antes de empezar a grabar, hacen lo que le llaman la prueba de blancos, ¿no? Ponen un papel blanco delante de la cámara, ¿ok? Y ajustan el color al color blanco. ¿Para qué? Para asegurarse de que ahora cuando registren, ¿no?, es la escena, los colores que aparezcan en la escena sean los colores correctos, digamos, ¿no? Igual, nosotros antes de empezar a trabajar con cualquier programa, ¿verdad?, hacemos el equivalente de nuestra prueba de blancos, es trabajar con cosas que son conocidas, ¿no? Y a partir de eso ya empezamos a modificar, ¿no? Y podemos aumentar el número de celdas, etcétera, etcétera, pero siempre antes tengo que haber hecho una prueba. O sea, nunca se hace a ciegas, ¿sí? Nunca se hace a ciegas. Siempre estamos, por una parte, ayudados por la tecnología, pero también el marco matemático. Por eso es tan importante que no solamente tenga conocimiento de la física involucrada, sino que además tenga que conocer forzosamente la matemática que hay detrás de eso. Si no, tendría una caja negra, ¿no? O sea, tengo una caja negra, o sea, no sé cómo funciona, pero funciona, ¿no? Entonces, a veces uno, así es como detecta, ¿no? O sea, perfecto, o sea, este resultado es un resultado espurio, ¿no? Este resultado tiene que ver con, bueno, con este redondeo de cantidades, tiene que ver, ¿no?, con errores sistemáticos, en fin, eso se va corrigiendo. Al final, lo que yo obtengo es, digamos, una calibración de mi programa, un ajuste de mis modelos para poder empezar a estudiar. Y digo estudiar porque no hay nada definitivo, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no es lo mismo que yo estudie una imagen que no ha sido cuidadosamente también procesada. Es decir, una imagen, por ejemplo, que obtuvieron de una región de CO2, ajá, pero que no tiene un buen tratamiento de datos. Entonces, si la imagen ya llega contaminada, lo que voy a obtener en mi espectro, a mí me va a alertar, me va a parecer raro. Voy a decir, ¿y esto de dónde sale, no? ¿Sí? Entonces, o está mal mi modelo, ¿ok? O mi técnica, o los datos no están bien. Me ha pasado decirle a alguien, oye, tus datos están mal. ¿Por qué? Porque mis curvas, yo conozco mis curvas, ¿no? Y tus datos tienen un problema. Y después me dicen, sí, mira que ¿no? Algo pasó y aquí no se calibró bien. Y yo ya lo sabía, ¿no? Entonces me dicen, no, bueno, pero ¿cómo sabías? Bueno, porque yo vivo mirando esos gráficos, así que, ¿no? Es igual que los que estudian espectros, ¿no? O sea, la gente que ve espectros toda su vida, con una simple ojeada te dice, mira, aquí hay un doblete, un triplete, no sé qué, y esto te está marcando. Es así, ¿no? Más bien, es una cuestión también de experiencia, ¿no? Y pues como en todo, ¿no? O sea, hay una combinación, digamos, de experiencia y de formación, ¿vale? Claro, claro, sí, sí se le entiende Ujú. la familiarización con el tema.
En ese punto va, la pregunta que le decía anterior era, básicamente es las dimensiones de Hoffman, que nos dicen, ¿qué otras dimensiones más se pueden analizar fractales? ¿Con qué otras dimensiones? Bueno, es que hay muchas, ¿sí? Está la dimensión, por ejemplo, de conteo de cajas, está la dimensión de acumulación, hay, mira, hay muchas, ¿sí? Hay muchas. Y hay muchas, no porque en sí, o sea, por algo la dimensión, digamos, de Hausdorff es un caso particular de la dimensión generalizada de Renyi. Ajá. Lo que hace que existan diferentes, entre comillas, dimensiones es, como decía, la parte algorítmica. Ok, yo tengo la dimensión de Hausdorff de un sistema. Yo sé que esa es la que tengo que... Pero la cosa es cómo lo voy a obtener. ¿Sí? Que es un tema distinto, ¿no? O sea, yo matemáticamente sé lo que tengo que hacer. Pero algorítmicamente, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y entonces esa necesidad, digamos, ahora sí, trabajar con algoritmos que me permitan la obtención de la dimensión que quiero, es la que hace que existan diferentes definiciones. Y lo que yo voy a utilizar más bien depende de qué área, ¿sí? De qué área del conocimiento. Porque, o sea, los fractales se utilizan en geología, se utilizan en meteorología, se utilizan en biología, ¿ven? Entonces, cada disciplina tiene requerimientos especiales, específicos. Ajá. Y entonces, digamos, muchas veces una misma dimensión con ciertas características recibe un nombre distinto en diferentes áreas, ¿no? Entonces, por eso yo siempre prefiero trabajar con la dimensión de Renyi. ¿Por qué? Porque como es universal, ¿no? Ya después me dicen, a esa yo la llamo tal cosa. Y yo, ¿no? Pero básicamente es eso. O sea, hay varias dimensiones fractales, ajá, pero más bien tienen que ver, la mayoría de ellas, con, o sea, con la parte algorítmica. Cómo obtener ya realmente, ¿no? En la práctica, a partir de datos, cómo obtener la dimensión. ¿Okay? Dimensión de conteo de cajas, por ejemplo, la dimensión de embebimiento, ¿sí? O sea, sí, hay varias, pero todas están englobadas en la dimensión generalizada de Renyi. Y de hecho, la dimensión generalizada de Renyi es la que nos permite, a través de una técnica algorítmica desarrollada por Chabra y Janssen, más o menos en el año 84, 85, nos permiten obtener los espectros que les he mostrado. Y hay otras, ¿no? O sea, hay otras que se llaman método de momentos, por ejemplo, ¿sí? Pero el problema siempre es que es así. O sea, ¿cómo se llama? En matemáticas y en física, es como, por ejemplo, miren, nosotros, ¿por qué trabajamos con sistemas hamiltonianos? ¿No? Porque los sistemas hamiltonianos nos permiten reducir un problema de varios grados de libertad en ecuaciones que son simples, ¿sí? Ajá, o sea, en vez de trabajar con una ecuación diferencial, por ejemplo, de segundo grado, bla, bla, muy complicada, trabajo con varias ecuaciones más sencillas, ¿no? Pero la descripción es la misma, ¿no? O sea, la física hamiltoniana es la misma física que la newtoniana, ¿no? Es la misma. El formalismo es lo que es distinto. Y la manera de acceder a unas y a otros es lo que hace la diferencia, ¿no? No siempre se puede obtener una fuerza directamente de un potencial, ¿no? Como el gradiente de un potencial. Es complicado, ¿no? Entonces necesito algo que me evite eso, ¿sí? Y que me vuelva más sencilla la cosa. Entonces paso a la parte algorítmica, ¿no? Que sería de alguna manera, ¿cómo se llama? La descripción hamiltoniana, ¿no? Y al final interpreto y regreso al problema inicial. Lo mismo pasa ¿no? con los fractales, ¿no? Y con los multifractales. Ah, listo, Magister, le agradecemos muchísimo bien por la presencia. ¿Alguna persona de la sala que tenga alguna otra duda, pregunta? Porque yo he estado mandando las que me mandan por tema de Ya. WhatsApp. También les podemos leer la carta astral y todo eso, o sea, no. No, Magister, ahorita le agradecemos más bien. Entonces es un libro abierto de, como varios de los invitados, compartiendo bastante de la información que conoce.
Y no sé, algunas palabras finales que tenga para con los estudiantes que están que lo miran y parte también de los invitados, porque hay varios invitados también que veo acá que no son Pues, estudiantes, que son pues profesionales. sí, pues muchas gracias a todos por su participación, por la paciencia. Sobre todo, esta plática ha sido dirigida, ha sido preparada para los estudiantes, ¿no? Obviamente no puede ser exhaustiva por el tiempo. Hay un montón de temas que son interesantes y obviamente tengo preferencia por unos y por otros, entonces he tratado de ser un poquito neutro, ¿no? Pero decirles pues que este área es un área impresionante, un área en auge. Como cuando empecé esto dije, ¿no? El medio interestelar es el patito feo, ¿no? Del estudio del medio del espacio exterior. ¿Por qué? Porque no es como los hoyos negros, ¿no? Que digamos, fascinan, ¿no? A los estudiantes. Y yo quiero estudiar hoyos negros, yo quiero estudiar cuasares, quiero estudiar galaxias elípticas, espirales, irregulares, peculiares, en fin, ¿no? O sea, no, yo quiero estudiar nebulosas planetarias, son estructuras espectaculares. El medio interestelar casi, digamos, no tiene, ¿no? Ese sex appeal, digamos. Ajá. Pero es fundamental y es un área que está con los instrumentos, con las técnicas matemáticas, o sea, es el futuro. Y realmente yo invitaría, ¿no? A los estudiantes a que busquen la bibliografía, ¿no? O sea, que busquen, que vean si a lo mejor les interesa, ¿no? Nunca se acercaron al medio interestelar porque no lo conocían o no sabían cómo se estudiaba o en qué se aplicaba, pero con esta panorámica, ojalá que por lo menos los haya motivado para que se den un salto, digamos, en la bibliografía y quizá encuentren ahí su línea de investigación. Eso es todo, un abrazo a todos ustedes, Sí, saludos a... un momentito, creo que ahí Sí. tenemos a una de las invitadas, que es la señorita Vanessa Navarrete, por favor, levantó la mano. Ah, sí. Hola Wilder, ¿Qué qué gusto. tal? ¿Qué tal, Realmente, Vanessa? ¿Cómo estás? total temón. No imaginé que el medio interestelar fuera tan interesante. De Sí, sí. verdad me has despertado mucha curiosidad. Yo, más que todo, mi interés ha sido con las estrellas, ¿no? Sí, ya sé, ya sé. Estrellas variables, pero qué Ajá. bárbaro la manera en cómo lo has explicado. De verdad que es extraordinaria. Muchas Ah, gracias gracias. por todo esto. Y meter fractales con el medio interestelar no me lo hubiera imaginado. No me Sí, lo hubiera imaginado, pero qué bien que todo esto llega a concluir. ¿Cómo se podría decir, no? Que estos temas se llegan a converge. juntar, Sí, sí, todo converger, ¿no? converge. Sí, así. Ujú. Esa es la palabra. La verdad, mi esposo trabaja en caos. Ah, Bueno, muy bien. ha hecho su maestría en caos en este tema. Lamentablemente él no puede escuchar esto y yo, bueno, un poco que escuchaba, pero decía, pero realmente hay aplicaciones y bueno, en algún momento vi, la teoría está bonita, ¿no? Ajá. Hay cierta armonía cuando se ve a una escala, ¿no? Pero en el Ujú. medio interesarial no me Sí, imaginé sí. que hubiera esta aplicación, ¿no? La verdad, muchas Ujú. gracias. Sí. Bueno, y mira, me has dado pie a comentar algo, como decía Alex, ¿no? Me ha dado pie para poder eh, contar algo. Yo me he dedicado, digamos, a hacer esas cosas primero porque me interesa siempre lo teórico, ¿sí? Ya les dije que en realidad la observación a mí no me llama mucho la atención, pero sobre todo porque ese tipo de cosas a mí en lo particular me permiten trabajar este, sin necesidad, digamos, de equipo de observación, quiero decir, ¿no? Me enfrasco en la teoría, en la interpretación de los datos, bla, 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 pero los datos a mí me los proporcionan. Ajá. Entonces, es algo que se puede hacer perfectamente en Perú, ¿no? O sea, no necesitas ir a ninguna parte. O sea, con que tengas una computadora de ciertas características, que tampoco tiene que ser una supercomputadora, ¿sí? Ya puedes trabajar en esto, ¿no? Puedes avanzar, puedes hacer investigación de frontera, ¿no? Yo tengo en esta área 21 años, no he trabajado permanentemente, ¿no? En esta área, pero veo este artículo, por ejemplo, de hace unos meses, ¿no? Y básicamente es lo que hice hace 20 años, ¿no? Significa que, digamos, tranquilamente, un estudiante hoy puede entrar a esta área, ponerse al día y generar, ¿no? Por eso le dije, según cuando quiera meterse, ¿no? En la madriguera del conejo, generar un montón de resultados interesantes, ¿no?
realmente multidisciplinarios, ¿no? Y, digo, y formar grupos, en fin, o sea, esto es algo que se puede hacer fácilmente. No se requiere más de lo que yo creo que cada uno de nosotros tiene en su casa. Y para cosas muy, muy especiales, se puede recurrir ya, digamos, a interactuar con otros equipos que sí tienen acceso a granjas de cómputo, por ejemplo, y refinar datos, en fin, pero ya ese es otro tema, ¿no? Entonces, ojalá que así como Vanessa, ¿no? Hay estudiantes que les haya, por lo menos, prendido un poquito la curiosidad y pues ahora que vaya en diciembre y con el doctor Rafael Carlos, a ver si podemos consolidar la formación de un grupo con el que podamos trabajar así a distancia, ¿no? Ujú. Profesor, diga, está con la mano levantada. Sí, Sí, gracias. Wilder, muchas gracias por tu participación. Yo creo que siempre tan didáctico también, ¿no? Y qué bueno justamente que sirva de motivación para los jóvenes, sobre todo porque ellos pueden ver en la parte de astronomía solamente la parte observacional ujú, y no ven que también tiene física y matemática embutida, ¿no? En esa parte y claro, puede ser tan compleja como uno quiere. ujú, sí, Y rescato lo último que dices al respecto, ¿no? De que en un país donde tiene limitaciones y también instituciones justamente que no cuentan con muchos recursos, enfocarse básicamente en la idea de tener necesariamente observaciones propias no debe ser una limitación. no, claro, Por ejemplo, para desarrollar una especialidad como astronomía, algunos piensan de que tiene que tener, por ejemplo, telescopios, tiene que tener una serie de cosas. Sin embargo, así ya es, los participantes también han mencionado que existen justamente una gran cantidad de datos. Ahora lo que tiene así que focalizarse básicamente es en la parte de teoría así es, y en manejo de datos, ¿no? ujú, Y tu exposición cae a pelo prácticamente también para complementar ambos, la parte justamente de manejo de datos y también la parte de física, ¿no? Sobre todo en la parte no lineal. Muchas sí, gracias. no, al contrario, a ustedes. Bien, le agradecemos al doctor Wilder, al magíster Wilder. Esta ha sido su presentación y nos agradecemos que nos acompañe en este segundo día de presentaciones en el primer encuentro internacional de astronomía UNAC. Nos estamos viendo a las 2 de la tarde para continuar con las presentaciones. Gracias a todos por asistir. Nos vemos.